Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Sandra Patricia Grueso Hurtado y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema la economía como ciencia y sus principios. Teniendo en cuenta o el abrebocas de este trabajo, tenemos que vamos a identificar por qué se habla de economía como ciencia social y cuáles son los principios que nos ayudan a entender el comportamiento económico de esta rama. Además de eso, vamos a explicar la diferencia entre la economía y la macroeconomía y cómo esto genera una importancia a nivel social. Dentro de los objetivos que tenemos para este trabajo está comprender el concepto de economía como ciencia social, sus principios fundamentales y la diferencia entre microeconomía y macroeconomía para analizar el comportamiento económico de la sociedad. Dentro del glose específico tenemos definir qué es la economía y explicar por qué se considera una ciencia social, identificar los principios básicos de la economía y distinguir las características e importancias de la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, para empezar con el desarrollo de este tema, diremos qué es la economía, daremos respuesta a este interrogante. Entonces, sabemos que la economía estudia las personas, las empresas, los gobiernos y cómo estos utilizan los recursos limitados para producir tanto los bienes y necesidades que satisfacen a una población. Entonces, también es importante reconocer cómo se distribuyen estos recursos, ya sea en la tierra, el trabajo, el capital, y además de eso, estudiar los fenómenos relacionados con los índices económicos, como es la inflación, el empleo, el crecimiento económico. Entonces, siguiendo con esto, decimos que se considera una ciencia social porque analiza cómo es el comportamiento de estos y cuáles son las decisiones que las personas deben tomar con respecto al impacto que éste genera en la sociedad. Tenemos que existen alrededor de 10 principios que riguran la economía, pero de los cuales voy a mencionar 4. El primero es a las personas enfrentan disyuntivas. Esto quiere decir que para obtener cualquier bien o servicio se debe renunciar a otra cosa. Por ejemplo, tenemos aquí, si un estudiante usa su dinero para comprar ropa, no podrá usar ese mismo dinero para salir con amigos. Tenemos otro principio que es el costo de algo es a lo que se renuncia para obtenerlo. Entonces, cada decisión responde a un costo de lo que dejamos de hacer o tener para tener otro tipo de elección. Por ejemplo, si decides estudiar en la universidad, en lugar de trabajar, el dinero que podrías haber ganado es el costo de oportunidad. Como tercer principio, tenemos las personas racionales piensan en términos marginales. Es decir, que las personas primero comparan los beneficios que podrían obtener de aquel recurso que quieren adquirir y el costo antes de llegar a tomar esa decisión. Por ejemplo, un estudiante decide estudiar una hora más si cree que mejorará su nota en un examen. Y como último principio tenemos las personas responden a incentivos. Entonces, aquí las decisiones van enlazadas con la recompensa o el castigo que se pueda obtener. O sea, pensar antes de actuar. Por ejemplo, si el precio de la gasolina sube, muchas personas usan más el transporte público. Siguiendo, tenemos entonces las diferencias entre micro y macroeconomía. Entonces, ya sabemos que la microeconomía estudia el comportamiento de los individuos, los hogares, las empresas y cómo estos llegan a tomar decisiones sobre la producción, el consumo y los precios. Como ejemplo, tenemos que una empresa decide el precio de un producto y otro, cómo los consumidores eligen qué comprar. Con respecto a la macroeconomía, sabemos que esta estudia los fenómenos que intervienen, por ejemplo, la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, las políticas económicas del gobierno, que son como los índices económicos que miden cómo está avanzando el país. Entonces, por ejemplo, tenemos
analizar por qué un país tiene alta inflación o cómo el gobierno puede reducir el desempleo. Entonces, ya agrupando estas dos características de la economía, que son la micro y la macroeconomía, podemos decir que la diferencia es que la microeconomía estudia las decisiones económicas de los individuos y empresas en el mercado específico, mientras que la macroeconomía analiza la economía en conjunto, incluyendo todos y cada uno de los fenómenos que ya antes había mencionado. Un ejemplo de la vida real como tal lo tenemos cuando una familia del supermercado decide comprar la marca de arroz que está más barata para ahorrar dinero. Está tomando una decisión de microeconomía porque analiza el precio de un producto y su presupuesto familiar. En cambio, cuando en un país suben los precios de muchos productos como el arroz, la leche o el pan debido a la inflación, y el gobierno toma medidas para controlar esos precios, se trata de macroeconomía, porque afecta a toda la economía del país. Finalizando con este tema, tenemos una conclusión específica que dice, en conclusión, este trabajo permitió comprender que la economía es una ciencia social que estudia cómo las personas y las sociedades administran recursos limitados para satisfacer sus necesidades. También se aprendieron algunos principios básicos que explican cómo se toman las decisiones económicas y se entendió la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, lo cual ayuda a analizar tanto las decisiones individuales de cada uno de los integrantes del país como el funcionamiento general de la economía a nivel de gobierno. Finalmente, aquí tenemos las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para la realización de este trabajo. Muchas gracias.